poco a entender distintos procesos. Y lo convocamos porque se está empezando a difundir, por lo menos nosotros estamos empezando a mirar, el conflicto de Lácteos Vidal, que ya lleva varios meses, pero que cada tanto aparece en los medios por alguna resolución judicial, alguna decisión y demás. Y en este caso, por la presentación de un grupo de abogados laboralistas que está interviniendo a través de un amicus curiae en este expediente, y está en línea el doctor Meguira. Horacio, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. ¿Qué tal, Alicia? ¿Cómo le va? Bien, muy bien. Muy bien. Horacio, bueno, nos gustaría un poco que nos cuentes en principio de qué se trata este conflicto y por qué es tan importante que generó que un grupo grande de abogados laboralistas busque intervenir ahí. En principio lo que sucedió fue algo que desgraciadamente es habitual, que es el despido en ocasión de la huelga, que se trata de despidos discriminatorios porque se trata del ejercicio de un derecho fundamental, está arreglado por los tratados internacionales, por la Constitución, que es el derecho de huelga. Entonces, la empresa, simulando falta de confianza, despide a 29 huelguistas. Y además no se conforma con eso, sino que toma esquiroles, es decir, trabajadores sustitutos de los puestos de los trabajadores despedidos. Ante eso, se presenta el abogado de ATILRA, que es el sindicato que reúne a los lecheros, en nombre de los trabajadores y del propio sindicato, y solicita la reinstalación en una medida cautelar por despido discriminatorio y por aplicación de la ley antidiscriminatoria. Bueno, ese conflicto se desarrolla también con la desobediencia por parte de la empresa de la orden judicial. Es decir, el grupo que está a cargo de este tipo de operaciones es el movimiento antibloqueo, de empresas antibloqueo, o sea, que dirige Florencia Arrieto, es una abogada penalista, en donde primero ya se observan conductas que siempre han sido reprochables, como es el hecho de criminalizar la huelga o criminalizar la protesta, la intervención permanente de jueces penales, confundiendo una figura del Código Penal, que es el delito de extorsión, con la lesividad clásica y el daño que produce el no trabajo, que si desde el punto de vista terminológico y no jurídico, es decir, provoca daño y por ende puede provocar una extorsión para que el patrón modifique una determinada conducta. En este caso, la reinstalación de los trabajadores despedidos. La reivindicación es una reivindicación clásica, que se modificaron condiciones de trabajo, que se blanqueen algunos rubros que permanecían no registrados, o sea que eran parcialmente no registrados, y bueno, una reivindicación clásica. Ahora, ante la difusión, ya los medios de difusión clásica difunden, primero sus declaraciones en contra de las leyes laborales, como si las leyes laborales fueran las que obstruyen el empleo. Algunos medios presentaban inclusive... En contra de los... ¿Sí? Que algunos medios presentaban inclusive como un logro que en algún momento la justicia hubiera fallado a favor de la empresa, digamos, ¿no? Con esto que vos decís del discurso también antitrabajadores que solemos ver y escuchar. Pero el juez Ramonet no hizo lugar a ninguno de los pedidos que efectuó la empresa. Es decir, pero bueno, en eso ya nos veníamos reuniendo en lo que es el foro de abogados de organizaciones sindicales, en donde nos reunimos todos los abogados de organizaciones sindicales, desde los sindicatos, ortodoxos de la CGT,
como de hasta la abogado del SUTNA, que es del Partido Obrero, o sea, y lo que nos une es la defensa del derecho de huelga, la defensa de los derechos y las libertades públicas, porque muchos son procesados injustamente y algunos detenidos, como en el caso de Chacabuco, y no tenemos históricamente muchas diferencias con muchos de ellos y que las hemos hecho públicas, pero creemos que el tiempo es una emergencia, hay una gran confusión, las palabras son penetración cultural, la primera penetración cultural se hace a través de la modificación de las palabras. Entonces, no hay huelga, hay extorsión. Entonces, bueno, ya los medios repiten extorsión. No, lo que hay es una huelga, no es una extorsión. Entonces, esto tiene como finalidad justamente lo que vos me acabás de hacer, es decir, difundir, recordar, refrescar conceptos de derechos fundamentales de los trabajadores en materia de organizarse libremente de acuerdo a lo que crean conveniente, y libertad sindical de asociación, la libertad sindical dinámica, es decir, el derecho de una huelga o cualquier otra medida de acción directa, como dice el texto de la ley 23.551, la ley sindical, y el hecho de los trabajadores organizados en sus entidades de negociar colectivamente. Esa fue la consigna que nos unió: defensa de las libertades públicas, defensa de la libertad sindical de asociación, derecho de huelga y negociación colectiva. Ahora, cada uno mantiene su identidad en su lugar, es decir, esta identidad es al solo efecto de participar como director del Departamento Jurídico de la CTA. Participan otros abogados de la CTA autónoma como Verónica Quinteros, Paula Quinteros, es decir, que colaboran permanentemente en este foro. Participan abogados de la otra CTA, la CTA de los trabajadores, en ese caso Héctor García, y después las distintas abogados, desde Hugo Moyano, que representa a camioneros, Hugo Moyano hijo, Marta Pujada de la UOCRA, y también participa Jorge Pastorini, que es el abogado de Citraic, que es el otro gremio de la construcción afiliado a la CTA autónoma. Por lo tanto, hay una diversidad importante, pero lo que quiere quedar claro que es una diversidad que no congela las diferencias que tenemos con los sindicatos tradicionales, es al solo efecto de defender estos derechos unitariamente, ¿no? Horacio decía, hablabas de la presencia de Florencia Arieto y cómo viene interviniendo. A ella la veíamos interviniendo en esas causas penales y exponiendo un poco esa postura fuerte que tiene con respecto a la mano dura, a la ampliación del aparato represivo del Estado y toda esa cuestión. Pero es interesante ver ahora también cómo van operando en otras facetas, digamos, ¿no? Y este movimiento empresarial antibloqueos en provincias como las nuestras, estamos viendo movimientos en las que aparecen o espacios de, dicen productores autoconvocados, que lo que vienen también es, de alguna manera, a comparar protestas, modalidades de protestas con delitos, ¿no? Que el caso de los cortes de ruta, acá llamando abiertamente a que los autoconvocados eviten los cortes y sin que haya una advertencia del Poder Ejecutivo o de los poderes públicos en relación a esto. En todo el país se da que algunas movilizaciones efectuadas por productores son vistas con simpatía y no son reprimidas. Ahora, cuando son los oprimidos y los más necesitados, los pueblos originarios, los trabajadores desocupados, el cuentapropismo, los sobreexplotados, es decir, ahí sí empieza una conducta de intento de criminalización de todas las acciones.
es decir, la tipificación forzada en delitos inexistentes, es decir, es un elemento para tratar de coartar en un tiempo en donde la protesta, la huelga y toda manifestación es imprescindible, porque es uno de los momentos más difíciles por los que está atravesando la clase trabajadora en general en la Argentina. Es decir, los salarios se han reducido en lo que va del año en más de un 20 y pico %, es decir, el empleo que se ha creado a partir del crecimiento económico es un empleo de baja calidad, porque es un empleo no registrado, y también creció el empleo público. Por lo tanto, el empleo decente, es decir, lo que se llama trabajo decente, en terminología OIT, o trabajo registrado, exacto, trabajo con derechos, es decir, eso es la minoría de puestos de trabajo que se han generado. Se espera una altísima conflictividad para el año que viene, entonces creo que hay una preparación para ese tipo de conflictividad. Ahora, estos movimientos de los empresarios, algunos empresarios argentinos, no es un hecho que solamente se da en la Argentina. Es decir, desde el 2012 en adelante, cuando el grupo de empleadores en la OIT suspendió la conferencia internacional en función de no admitir que el derecho de huelga es parte del derecho internacional, empieza una larga ofensiva que ahora se refleja en varios discursos de los empleadores del mundo, cuando le niegan a la negociación colectiva el carácter general, es decir, el carácter en latín se llama erga omnes, es decir, aplicable a todos. Esto es un golpe muy duro a la negociación colectiva, porque se requiere la adhesión del trabajador, presionado por el empleador, que le dice: si te adherís, te bajo la remuneración. Es decir, entonces creo que estamos viviendo una ofensiva de los empleadores del mundo y una ofensiva berreta de algún sector de los empleadores argentinos. No todos los empleadores están en la misma situación, depende mucho el sector y depende mucho también el volumen de la empresa, si son empresas pequeñas o medianas, son grandes, etcétera. Horacio, ¿y hoy en qué instancia está esta causa? Porque ustedes presentaron un amicus, por lo que veíamos... Este movimiento duplicó la apuesta, que también se presentó como amicus. Es decir, el juez va a tener que resolver la admisibilidad de uno y otro. Recordemos que el amicus es una presentación de terceros como para aportar para que el juez en este caso pueda decidir. Es una tradición que viene del derecho romano, en donde cuando una causa se entiende que puede llegar a tener una trascendencia pública o una influencia importante sobre derechos fundamentales, permite el tribunal que se acerquen distintas personas jurídicas o personas físicas para que manifiesten en favor de una parte o de otra, para que el tribunal pueda tener mayores elementos al momento de juzgar. Yo creo que el juez Ramonet va a dar lugar a ambas amicus. Ahora, notable que dentro del amicus que presenta este grupo de empleadores hay una frase bien del derecho norteamericano, bien de la prepotencia de este grupejo. Es decir, dice: nos asociamos como grupo influyente ante tribunales y distintas organizaciones. Es decir, se creen unos influencers al estilo del derecho anglosajón, que permite, justamente cuando las influencias o el tráfico de influencias, es decir, es un elemento muy mal visto en la justicia argentina. Es decir,
No quiere decir que no existan, Claro. existen por supuesto, pero es un elemento que es extraño a nuestro derecho. O Si sea, ellos no está. son influyentes, ¿ustedes qué serían, digamos? No, es decir, nosotros somos amigos del tribunal en términos. Bueno, lo que hicimos es un alegato en favor del derecho de huelga, Ajá. tomando lo que Ricardo Cornaglia expuso en el caso Orellano, en la audiencia pública que tomó la Corte antes de dictar sentencia. Es decir, Ricardo Cornaglia es un excelente autor de muchos artículos, libros sobre derecho del trabajo, especialmente también tiene un libro sobre libertad sindical, es realmente interesante. Y tomamos también un capítulo de Moisés Meik, que en paz descanse, que era también un doctrinario que todo el mundo quería mucho, lo queríamos mucho también en la asesoría jurídica de la CTA, sobre despido discriminatorio y la aplicación de la ley antidiscriminatoria en el derecho argentino, y con influencia, claro está, de las normas internacionales y cómo coadyuvan a la ley para que sean aplicables operativamente. Necesitan jurisprudencia internacional de todo tipo, inclusive de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es decir, también, por supuesto, la cuasijurisprudencia de los organismos de control de la OIT, el Comité de Libertad Sindical, la Comisión de Expertos. Es decir, que el escrito que presentamos, estos 53 abogados de organizaciones sindicales, es muy completo y por supuesto está a disposición. Te lo mando, Alicia, Sí. cuando lo necesite. Ya quiero leerlo, así que mandanos y lo leemos. Cómo no, cómo no, encantado. Horacio, bueno, como siempre un placer escucharte y gracias también por, siempre decimos, son herramientas de las que vamos valiéndonos, las que ustedes van aportando para las disputas en cada uno de los lugares, ¿no? Que siempre es la disputa. Son disputas, pero nada se puede hacer sin trabajadores movilizados. Todo esto es papel pintado si no representan a los trabajadores que defiendan sus derechos en la calle o en la fábrica o en la huelga. Es decir, sin ese elemento, y por eso lo atacan, es decir, por eso se considera la huelga un derecho que genera derechos, porque es un derecho que pone en juego el propio colectivo, es decir, todos los derechos que se han generado, se han creado a partir del conflicto social, ¿no? Como dice ese gran maestro, filósofo, Ferraioli, los derechos no caen del cielo. Totalmente. Es decir, el origen de los derechos siempre es el conflicto. Entonces los derechos se van incorporando y se van institucionalizando en la medida que haya sectores que reaccionen ante la injusticia, ante cualquier derecho conculcado, o se generan nuevos derechos a partir de experiencias que hacen los trabajadores en los distintos espacios públicos. Horacio, muchas gracias. Un abrazo. No, a vos, Alicia, por la llamada. Un abrazo. Horacio Meguira es director del Departamento Jurídico